Bienvenidos a De Mentes Abiertas, un espacio de innovación, emprendimiento y mucha creatividad en este pequeño lugar que nos encontramos aquí en Bogotá. Vamos a hablar un poco de muchas cosas alrededor de la parte de innovación, en la parte de desarrollo creativo y de muchas más cosas que vamos a estar tocando dentro del podcast. En el día de hoy tenemos un personaje muy especial, es un gran amigo mío, Andrés Jiménez, el Andrés. Hola, como un viejo Pepe, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno. Bueno, en este podcast queremos tocar varios temas enfocados en hablar en público, ¿no? Digamos que dentro del entorno creativo, el entorno empresarial, el entorno de emprendimientos, de los chicos, de colegios, digamos que todo ese ambiente en general, pues existe como esa falla, esa mala conexión entre digamos que el cerebro y la vocalización de los pelados, ¿no? Al momento de hacer presentaciones o hacer cosas que de pronto necesitan tener un poco más de comunicación. Cuéntanos un poquito de eso, Bras. No, viejo Pepe, muchísimas gracias. Nosotros somos un emprendimiento, nació en Alemania y trabajamos con temas de Lego, pero nos causó curiosidad el arte de comunicar. Yo te pregunto, antes de darte una respuesta, ¿cómo era tu comunicación en el colegio? No, pues la verdad, era muy mala. Realmente recuerdo que en el colegio siempre, pues cuando colocaban el tema de las presentaciones o cuando nos decían, bueno, toca presentar en grupos o en equipos, uno siempre trataba de no participar, ¿no? Esconderse. No me llame. ¿Quiénes son los que mejores hablan? Ponerlos al frente y a ver. Por miedo, pues, obviamente a la equivocación, al error, a que, pues... A la burla. A la burla que generalmente puede pasar durante el proceso de la presentación. Y pues que las malas calificaciones. Entonces uno trataba como de, y nos pongamos al frente el que más sabe para que se pueda. Digo, no es un evento. Sí, lo escondido. Generalmente, y los nervios, los miedos de hablar, porque pues siempre es algo impactante, así sea para ser frente de 5 personas. Son los nervios y el miedo que a veces uno pierde como el enlace entre el cerebro y la boca, no sé, ahí pasa algo rarísimo. Total. Hay algo súper importante y es que actualmente en las empresas, cuando son personas de 25, 30, o sea, profesionales, les quieren enseñar a hablar en público. Y yo me puse a pensar con mi socia en Alemania, yo, pero ¿por qué? Porque ya después de viejos uno tiene que aprender a hablar en público. Y empecé a recordar lo que tú estás manifestando en el colegio, que hable el que más sepa y uno calladito, escondidito y demás. Entonces nos ocupó el llevar el public speaking, que ya te voy a hablar un poquito de eso, a los colegios, a los jóvenes, para que empiecen a hablar en público. Y todo esto tiene una magia detrás. Y toda esta magia es a través de una estructura que minimiza ese miedo que tú estás contando, viejo Pepe. Listo. Andrés, yo quiero como indagar un poquito más adentro, ¿por qué surgió esta idea del tema de hablar en público, empezando por ti mismo, ¿no? Sí. Por tu experiencia, ¿no? Porque dijiste, no, necesitamos comenzar a fortalecer esa habilidad. Ok, yo hace mucho tiempo siento que he tenido como esta habilidad de poderme comunicar. Yo creía, hasta que un día me gradué y dije, no, mentiras, yo no soy tan bueno haciendo esto. Me metí en un curso de hablar en público con programación neurolingüística. Quitarnos esas creencias, esos miedos de, ¿por qué no pasar al frente? Sino tener una seguridad al momento de hablar en público. Lo hice, me sentí muy bien, pero dije, no, todavía no me siento cómodo. Conocí a un teso mexicano y el man montó un programa súper bueno y dije, ok, voy a indagarlo, voy a arriesgarme. ¿Qué pasa? Empecé a buscarlo por redes sociales y a conseguir contenido del man. Y sígalo. Y yo, no, listo, voy para el curso que lanzó. El hombre ha dado charlas TED, el hombre es un teso, y yo dije, ese es mi modelo a seguir. ¿Encontraste entonces un modelo a seguir? Un modelo a seguir empezando por el tema de la comunicación, porque pues igual uno tiene que tener algo de referencia, ¿no? Investigar siempre, buscar referencias, buscar algo que pues pueda funcionar para lo que uno quiere aprender, ¿no? Porque es como lo primero, ¿no? Sí, precisamente eso, yo indagué mucho. Y a mí algo que me funciona, viejo Pepe, yo no sé si a ti también o a tu equipo de trabajo, y es que yo aprendo mucho con estructura. Tú me tienes que decir paso 1, paso 2 y paso 3. Yo, Andrés. Entonces el hombre tiene una metodología y yo dije, qué interesante, una estructura. Y yo a través de este libro aprendí a profundizar un poquitico más de esa estructura. Entonces en toda conversación, en esta que estamos teniendo tú y yo, viejo Pepe, hay un inicio, un desarrollo y un final. Siempre. Veo una película.
¿A ti qué te gusta, no sé, Avenger, claro, ¿no? Digamos que Martin Scorsese, no sé, hay muchos temas de cine que pues a uno le encantan, le fascina. Pues obviamente ellos tienen que tener una estructura para desarrollar una película, porque si no, pues sería una película ahí toda rara, ¿no? sí, sin estructura? Sin estructura, lo ideal es que siempre sí exista como una investigación, un referente, algo siempre que le da a uno como una luz por donde seguir ese camino. Y pues chévere que tú hayas encontrado uno, digamos que dentro de tu proceso. Digamos que muchos chicos y muchos jóvenes, y incluso lo digo, pues personas con experiencia, siempre necesitan como alguien que les ayude a gestionar la forma de comunicarse, ¿no? Porque pues digamos que eso es una falla que dentro del sistema se encuentra. A veces las empresas no saben comunicarse ni siquiera con ellos, con los mismos trabajadores internos, ¿no? Ni tampoco los estudiantes por sus amigos, ni los colegios. A los chicos a veces hay esos errores de comunicación y pues por eso también falla mucho, ¿no? Digamos que lo ideal de encontrar como un equilibrio dentro de la comunicación lingüística, pues es tener como el referente, ¿no? De ahí es importante y estudiarlo. Estudiarlo. Saben de un tema, por lo menos tú que sabes tanto de marca personal, de marketing digital con tu agencia, tú no puedes coger y puedes tener una excelente estructura, viejo Pepe, excelente, pero si tienes la estructura, pero no tienes los conocimientos, tú serías un vendehumo. Entonces es un equilibrio. Si yo quiero hablarte aquí, a saber hablar en público, pues yo tengo que practicarlo, tengo que conocer, tengo que tener referentes para decir, ok, esta es una manera de hacerlo. Siento que a ti también te pasa lo mismo. Sí, claro, bueno, digamos que dentro del proceso creativo, dentro de la agencia, siempre nos caracterizamos por eso, tratar de organizar muy bien lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, ¿no? Porque pues no es como llegar y gritarle a todo el mundo, sino hay cosas muy específicas. Entre lo más específico sea más claro hacer la comunicación. Total. Listo, Andrecho, dentro del tema de jóvenes, porque pues digamos que esto es un tema muy importante, y es que digamos que los chicos ahorita no tienen muy claro cómo hablar, cómo comunicarse, incluso ni con tus papás. ¿Qué les enseñarías a esos jóvenes, Andrecho? Ok, yo lo primero que les preguntaría es cómo se presentan ante alguien. Tú tienes 2 hijos. Sí, yo tengo mis 2 bebés. Yo tengo a Tiago y Antonella de 8 y de 6 años. ¿Cómo se presentan ellos? Bueno, gracias a Dios dentro de la comunicación de nosotros, como ellos están acostumbrados con el tema de la agencia, como experiencia de vida, digamos que dentro de la agencia ellos han aprendido a ver a su mamá, a su papá, siempre como con el contacto de la comunicación. Y siempre han estado como en miras de poder ver cómo nosotros lo hacemos. Entonces ellos son muy entrones, hola, ¿cómo estás? Soy Tiago, hola, soy Antonella, no les da miedo porque pues han estado en ese entorno, ¿no? Ok. Pero digamos que cuando ya uno los dice, venga, yo los voy a parar de pronto a tomarle fotos o hacer algo fuera de su entorno, sí se ponen nerviosos, claramente. Pero ya tiene un avance. Y es decir, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Tiago Gómez. Qué rico que estés acá. Yo conozco a tu hijo y sé que es así. Que es que me invitaste a almorzar, él lo hizo así. Pero no todos los niños tienen esa mentalidad de cómo presentarse. Empezando por ahí, viejo Pepe. Empezando por ahí, por un saludo. Y si ahora lo trasladamos a términos de presentaciones, exposiciones, hasta levantarse una niña, es como tú inicias. Lo regular que hacen, ¿qué es? Hola, mucho gusto, mi nombre es Andrés, ¿cómo estás? No está mal, pero lo normal que hace todo el mundo. Ni fijémonos en un adolescente de unos 16 años, que le gusta una chica del colegio, viejo Pepe. Sí, ya se pone más, ya el reto es mucho más grande, ¿no? Mira, ¿y qué dice ahí? Siempre decir, hola, ¿cómo estás? Me gustas mucho, mi nombre es Andrés. No, como decirle, oye, ¿me puedo registrar? Y la niña le va a decir, ¿registrarte en dónde? Registrar tu número en mi celular. Es un inicio diferente, y va a decir, ok, qué interesante. Es mucho más interesante. Y ahora pensar eso, si lo llevamos a un término corporativo, ¿por qué iniciar? Muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Gómez y yo les vengo a hablar de la importancia del marketing digital. No, ya vaya aburre a todo el mundo. Y si empezamos con oraciones interesantes de inicio, viejo Pepe, con preguntas interesantes de inicio, captar la atención, haces que el celular lo tengan acá y lo suelte cuando tú haces eso. Sí, claro, que sea, digamos que la atención de las personas cambien de estar como en un ambiente tradicional hacia algo mucho más impactante, más innovador. Que habla coherente, que te conecte, que eso es lo más importante, como para lograr esa finalidad de la presentación, que es impactar.
Y también en nuestro caso una agencia es como vender, ¿no? Saber venderlo, saber vender a manera también, saber cómo se va a hacer, cómo se va a lograr y expresarse uno lo mejor posible, digamos que con los clientes para que funcione, si no, no va a tener ningún sentido. Total. Sí, digamos que es una estructura, ¿no? Cómo es esa estructura, Andrés? Entonces, esa es la primera. Entonces, hablábamos de que toda conversación, toda presentación tiene un inicio, un desarrollo y un final. Hablemos del inicio. El inicio yo lo empezaría con oraciones interesantes de inicio o con preguntas sorprendentes. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que a mí me interesa mucho el tema de los ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan en Latinoamérica. Yo puedo empezar... ¿Cuántas personas? ¿Tú tienes datos? Claro, total. ¿Cuántas personas, digamos, 4 chicos no están como en ese? Hay de hecho millones de jóvenes latinoamericanos que ni estudian ni trabajan. No, y eso económicamente es un peso para el país. Entonces, yo quiero hablar de eso, impactar de la importancia de por qué tanto nini. Yo no le puedo decir, hoy muy buenas tardes, hoy les voy a hablar de lo que son los ninis. Normalito, sería un speaker normal. Pero si yo digo, o estudias o trabajas, pero vamos, no queremos. Así me decían en casa. Dices, porque suena regaño, usted no empezó a lo tradicional, el cerebro queda sorprendido porque es con una afirmación que yo estoy iniciando. Ahora, levanten la mano los que en su casa lo regañaron alguna vez porque no se levantaban temprano. A todo el mundo, claramente. Invitas a participar al público. Claro, obvio, ahí ya digamos que es otro tema que uno dice a cuántos no los han vaciado, a cuántos nos han regañado. Conectamos, lo que tú haces, ¿verdad? Conectamos. Conexión. Después de que tú haces una oración interesante de inicio que rompes el hielo, tú haces una breve explicación de esa oración de inicio. Entonces, volviendo al ejemplo de los niños, o estudias o trabajas, pero vamos, no queremos, así me decían en casa. En Latinoamérica, 1 de cada 5 jóvenes no sabe qué hacer con sus vidas. ¿Qué quiere decir? Que le doy un trasfondo o amplío un poco el tema de lo que dije inicialmente. Ya después, ahora sí, abro la puerta a la conversación que vamos a tener. ¿Y cómo hacemos para que no haya tanto nini en la sociedad? Y es a través de las preguntas. Entonces, si te das cuenta, impacto con una oración de inicio, hago una ampliación de lo que voy a hablar y presento mi tema, que es cómo no permitir que haya tanto nini en Latinoamérica. Entonces, inicio, oración interesante o pregunta interesante, una ampliación muy básica de nuestro tema y una presentación del mismo. Creo que no es difícil siempre y cuando tú conozcas el tema, viejo Pepe. Sí, porque me imagino que ahí ya cambia muchísimo el acento si uno no tiene, o sea, primero hay que estudiar muy bien el tema. Conocerlo, total. Claro, hay que investigarlo, entenderlo, comprenderlo muy bien y ahí sí posteriormente poder tener, digamos que todos esos argumentos muy importantes para poder organizar la estructura y poder explicar. Total. Entonces, los datos, de información, que digamos que, ¿cómo podemos iniciar a hablar? Empezamos por ahí. ¿Cómo puede iniciar? Organicemos una estructura. ¿Cómo organizamos una estructura ahorita, Andrés? Porque como un ejemplo. Vamos a decir que, Tiago, ahorita vas a tener que hacer una exposición, no sé, acerca de la ciencia, del cambio climático. El cambio climático, regularmente, él lo debe desconocer porque lo está estudiando, entonces él tiene que iniciar con una oración sorprendente, ya lo hablamos, y después exponer solo 3 ideas, viejo Pepe. 3 no más. Hay exposiciones en los colegios. Pepe, tú y yo trabajamos en diferentes lados y sabemos que las típicas presentaciones de nosotros de adultos exponen como 20 temas con 50 slides donde la gente no se va a quedar con esas, se cansa. Entonces, en este tema de hablar en público es solo 3 ideas muy puntuales, 3 ideas que vas a explicar. Pero ¿qué deben tener esas ideas, viejo Pepe? Deben tener apoyos racionales. Un estudio realizado por la revista Forbes informa que solo 1 de cada 5 jóvenes le gusta hacer lo que trabaja. O sea, eso respalda. Después puedes contar un storytelling, conecta, apoyos emocionales, puedes colocar analogías, ejemplos, que la persona se siente identificada. Pero si yo a todo, las 3 ideas que te cuento para el ejemplo de tu hijo de cambio climático, él solo se la pasa dando datos y datos y datos, enreda, porque somos seres de emociones, de conexiones. Es diferente yo contar una historia a estar dándote datos y datos y datos. Entonces, después que arrancamos con una oración interesante, presentamos nuestras ideas, cuento 3 puntos, 3 ideas puntuales, con peso, con argumentación, para que la persona dice, wow, me conectó con un dato, me contó una historia, después me dio un ejemplo. De eso se trata. ¿Cómo serían? Entonces, bueno, ya tenemos una estructura básica.
para tener, digamos, un poquito más de conocimientos para organizar las presentaciones de todos los que están viendo ahorita el podcast. Ahora, ¿cómo sería un cierre genial, no? ¿Cómo sería ese cierre que impacte y que ahí como pensando a la gente que salga de las reuniones o la presentación y digan, Dios, me quedó sonando esa idea o esa presentación que me hicieron y que me la lleve, que conecte, pues para poder generar ese impacto que uno necesita? ¿Cómo sería ese cierre, fan? Qué lindo lo que acabas de preguntar, porque desde mi punto de vista, lo más impactante de nuestras presentaciones, exposiciones, hasta la salida con una mujer, con la niña o el niño del colegio que te gusta, es cómo inicias y cómo terminas. Inicié de una manera espectacular. Oye, ¿sabes dónde registrarme? ¿Dónde registrarme qué? Mi número en tu celular. La rompiste con la niña del colegio. ¡Wow! Sí, tómalo. Hacen una charla, hablan de la vida, que me gustan las matemáticas, que a ti dónde te gusta viajar, en fin, 3 punticos de esa conversación. Y finalmente, ¿cómo cierras? El cómo cierras es, ¿cuál es tu cantante favorito? Uy, no sé. Yo tengo muchísimos. Uno puede decir que se te diga. No sé, me gusta, por ejemplo, a ver, me dejaste pensando, ¿no? No sé. Los Guns N' Roses para mí. Sí, Six Pistols, por ejemplo. ¿Cuál sería la mejor canción o la más reconocida por ellos? ¿Cómo se llama? Uno. Es que me bloqueaste. Listo, voy yo. No, dale. Los Guns N' Roses para mí. Listo, Guns N' Roses. Los Guns N' Roses, desde mi punto de vista y lo que yo he escuchado, es que cantarían November Rain de últimas. Sí. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le gusta esa canción, todo el mundo se la sabe y tienen que cerrar con impacto, Peque. Tienen que cerrar con impacto y no se van a arrancar con una canción que casi no conocen. Así deben ser nuestras presentaciones. Debe ser como la última canción del concierto de tu artista favorito. Debe ser emblemática. Yo tengo una frase cuando cierro todas mis presentaciones y es: todos tenemos un gran poder cada vez que hablamos. Empecemos a utilizar ese gran poder para impactar. Es una frase que engloba todo lo que estoy hablando. Conecta, organiza. Y está resumido todo lo que acabo de hablar. El cierre es súper importante. Mira, algo ahorita. ¿Yo qué hago? Yo cojo y hago un guión de mi presentación. No me lo memorizo, sino lo interiorizo, lo practico. Pero lo que sí me memorizo, viejo Pepe, lo que sí me memorizo es el inicio y el final. Tienen que ser tal cual como yo lo escribí, porque eso es lo más impactante. Dentro de las ideas que te conté, la idea 1, idea 2, idea 3, que uno va a tener es una presentación basándonos en la estructura, puedo hablar de un tema racional, un tema emocional, y ahí puedo improvisar un poquito, contar ciertas ideas, cortar, y ahí no importa. Pero el inicio y el cierre sí deben ser tal cual como tú lo programaste. Yo cerraría así. Ok, listo. Y que, digamos que hasta este punto, ¿qué posibles les darías a todos para mejorar como todo ese tema de conectividad y de saber y poder quitarse ese poquito de miedo que tienen al momento de pararse frente a las personas? Porque es como lo primero. Muchos dicen como, no, ver al público desnudo, esos son los tabús que se imaginan, oye, están consejos que digamos que no tienen nada que ver. ¿Qué consejos les darías tú, Luchi, no, para que... Pues hay algo que de pronto no les va a gustar a algunos de ustedes, y es que el miedo nunca se va a ir. El miedo tú lo empiezas a domesticar. Según este libro, Charles Stead informa que la gente, Peter, mira esto, la gente le tiene más miedo a hablar en público que a las alturas, que a las serpientes e incluso a la muerte. O sea, le tiene más pánico a hablar en público. Y tú me contabas una vez que tú te has parado ante escenarios. Sí, yo digamos que he tenido experiencias que de poderme estar frente a un público de más de 300 personas, tomando y hablando, digamos, que sobre el tema. Pero, por ejemplo, la anécdota que yo tengo es muy chistosa. Es muy graciosa. Me invitaron precisamente como a un congreso y poder hablar, digamos, que del emprendimiento que yo tenía con Viafano en ese momento, en ese entonces. Y bueno, tuvimos la invitación, fuimos obviamente al evento. Cuando vi entrando al escenario, claro, me encuentro con una cantidad de gente sentada, pues ahí ya mis piernas comenzaron a temblar, ya estaba un poco nervioso. Yo le dije a mi esposa, no, dale, no te preocupes, yo la puedo controlar, yo me siento y trato de hablar lo más mínimo, específicamente las preguntas que me están haciendo. Y fue muy chistoso porque cuando yo subí al escenario, claro, al estar presente, vi toda esa cantidad de personas
el miedo y el pánico me invadió, o sea, realmente fue como un bloqueo que tuve. Y cuando me dieron la oportunidad de hablar, cuando le preguntaron, mi cerebro se reunió 3 veces. Me ganaron los nervios que me presenté 3 veces. Y después hablé continuamente, como repitiendo las cosas, porque mi cerebro no quería desconectar, o sea, no quería soltar lo que estaba pensando. Y pues claro, al repetir varias veces y me equivoqué muchas veces, pues obviamente ya de ahí para adelante como traté de responder lo mínimo posible, porque los negocios ya me ganaban bastante. Entonces, esperar hasta que puedan y finalizara. Fue muy cómico, todo el mundo, pues obviamente en mis repeticiones se reían, entonces peor, aún así me daba más nervios, pero bueno, eso fue una anécdota que por la que tuve que pasar, como para entender el tema de controlar ese miedo al público. Pues mira lo que pasa, yo conozco tu trabajo y yo sé que técnica profesional eres un 10. Técnica profesional y académicamente es un 10. Has estudiado, te la has soñado, tienes tu agencia súper. Pero si eres un 10 y te comunicas como un 3, adivina cómo te van a tratar. Claro, no, me tratan es como el tren y como el 10. En cambio, hay personas que se saben comunicar muy, muy bien, pero técnica profesional y académicamente son un 3 y adivinas cómo los tratan. Esos son los que se ganan los proyectos, esos son los que se ganan a la novia, esos son los que se ganan tus sueños. A veces, digamos que el tema de estudiar bastante, porque eso es como uno de los puntos fundamentales para nosotros, estar innovando, estar estudiando todo el tiempo, el consumir mucho contenido, muchas cosas que le ayudan a uno a crecer profesionalmente, que es como la mirada donde lo quieren llegar, para pues lograr los objetivos tanto profesionales, económicos y de proyecto. Entonces digamos que eso es muy importante, el estudio, el concentrarse, pero no dejando a un lado el hablar. El hablar. Y el hablar viene, vender tu idea. Mira, yo he visto varios capítulos de ejemplo de Shark Tank y he visto análisis que les hacen a estas personas. Tienen una excelente idea, pero al momento de expresarla no se quedan con los negocios. Y el que la expresa bien sí se queda. Entonces, tú me preguntas, ¿cómo hacer para bajar los nervios o para eliminarlos? No se pueden eliminar, Pere. No se pueden eliminar, se bajan, se administran. Yo en este momento, si tengo que salir al frente de 100 personas, voy a sentir eso en el estómago. Lo voy a sentir seguro. Pero yo, si he practicado, si tengo una estructura como la que hemos hablado, esos nervios bajan un poquito porque yo ya sé que voy a hablar de algo. Ahora, ¿qué pasa? Tengo el dominio, tengo el conocimiento y salgo al frente, hay ejercicios de respiración. Yo tengo varios. Por lo menos yo trato de hacer unas 20 flexiones de pecho, unos saltos, respirar muy bien y hacer un grito interno muy hijo de madre para botar toda esa energía, porque ese exceso de energía el que tú tienes en tu cuerpo. Coloco una música bien tremenda, una que me mueva. Yo tengo 2 canciones que me suben a 1000, Pedrito. Me suben a 1000. Y entro mucho más tranquilo, pero entro con nervios. Ahora, ¿qué pasa? Volviendo a la estructura que hemos estado hablando, cuando yo lanzo mi oración interesante en inicio o mi pregunta sorprendente, después hago la ampliación y presento mi tema, he coronado, porque son 30 segundos que vas a estar apretado. Superas esa barrera a los 30 segundos y ya estás al otro lado, Pepe. Al otro lado estás. Ok, súper, no, excelente. Listo, chicos. Digamos que este ha sido uno de los pequeños podcasts. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés, con tu participación también, que es muy importante, digamos, para uno crecer profesionalmente y poder dominar un poquito el tema de la comunicación en general, el tema de hablar en público. Y nada, muchísimas gracias. ¿Es lo que quieras decir como al final? No, la estructura, muchachos. Vayan, gánense a la novia que quieren, vayan al restaurante que quieren. No les quede grande, pero vayan con una estructura, algo sorprendente, cuenten 3 puntos y cierren de manera impactante. Todos tenemos un gran poder cada vez que hablamos. Empecemos a utilizar ese gran poder para impactar, viejo Pepe. Gracias, Andrés. No, gracias a todos ustedes también. Bienvenidos a De Mentes Abiertas. Este es un lugar de emprendimiento, innovación, creatividad y lo más grande es gente de mente abierta. Guspazo.